vamos a hablar de un tema que yo creo que en sí mismo es, pues llama la atención, está muy en boga, dinámicas de poder, pero tengo dos objetivos hoy. Uno, las dinámicas de poder, intentar operativizarlas y llevarlas al terreno del análisis de conducta. Y segundo, desde ahí, y más importante, intentar llevarlo en la práctica, cómo esto que vamos a hablar lo aterrizamos en las cosas específicas y concretas que hacemos en nuestro día a día como terapeutas, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a definir entonces qué son las dinámicas de poder, y para ello pues es ineludible hablar de este autor, de Foucault, que nos dice que las dinámicas de poder describen cómo se distribuye y se ejerce la influencia y el control entre individuos o grupos en un contexto determinado, afectando a la toma de decisiones, las interacciones y el acceso a los recursos. Hay dos elementos que me parecen clave en esta definición para llevarlo a nuestro paradigma de análisis de conducta. Lo primero, ejerce, ¿vale? El poder se ejerce, por tanto, son respuestas, es conducta, son respuestas operantes, es un conjunto de respuestas operantes que se emiten. Y luego recursos, ¿con qué función se emiten esas respuestas operantes? Para obtener recursos. ¿Cómo? Porque claro, estamos hablando de dinámica, entre dos o más personas, pues obtengo más recursos, o sea, reforzadores, en detrimento de las posibilidades de otra persona para obtener a reforzadores, ¿no? Porque por eso es una dinámica, si no estaríamos hablando de otra cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo? ¿Qué operantes emito para acceder a reforzadores a costa de otros, podríamos decir? Foucault lo que hace es transformar la idea que tenemos, las concepciones que tenemos sobre el poder, y entonces aquí pues vamos a hacer una comparativa entre la concepción tradicional, incluso marxista, del poder, y también incluso la concepción implícita que a día de hoy seguimos teniendo, versus pues digamos un poco la propuesta que nos hace Foucault. Por una parte, el poder se suele entender como posesión. ¿Tengo o no tengo poder? Entonces, pues el rey, el CEO de una empresa, son personas que tienen poder, y hay otras personas que no tienen, están desposeídas de ese poder. Foucault lo que nos habla es del poder como relación. El poder se ejerce en relaciones concretas. Es una red de relaciones dinámicas que circula en todos los niveles sociales, ¿vale? Entonces, no es tanto que unas personas tengan poder y otras no, sino que en las distintas relaciones en las que nos movemos transversalmente en nuestra vida cotidiana, desde las más formales, por ejemplo, pues en un contexto laboral, a las más informales, entre amigos, por ejemplo, va a haber ejercicio, va a haber respuestas que alteran la influencia o que generan control de unos individuos en relación a otros, ¿no? Luego, la concepción tradicional nos habla del poder represivo que prohíbe, castiga, censura. Y Foucault dice que el poder también es productivo, produce realidades, saberes, identidades, deseos. Esta cualidad es muy importante y de hecho es clave para nosotras como terapeutas, porque el discurso es donde nosotras nos desenvolvemos hacia los consultantes y con nuestro propio trabajo, ¿no? Por tanto, la manera que vamos a tener de influir y en gran medida de conseguir que nuestros consultantes influyan en su contexto es a través del poder productivo, y lo que vamos a tener que contrarrestar en gran medida es el poder productivo que se está ejerciendo sobre ellos, ¿no? Problema que es mucho más fácil identificar las operantes de control si son estas morfologías tan claras, prohibir, castigar, censurar, son todas como negativas, unas morfologías muy fáciles de identificar, mientras que ya si hablemos el abanico al poder productivo, las morfologías son infinitas, ¿no? Poder centralizado, emanado de una autoridad central, ergo se identificó la autoridad central, pues el director de la empresa, el jefe del Estado, el pater familias, por ejemplo, ya lo tengo todo hecho. Mientras que si entendemos que el poder está descentralizado y se distribuye en redes que atraviesan instituciones y relaciones cotidianas, entonces ahí es donde vamos a hablar hoy, no sabemos quién es quién en esta dinámica de poder y es más complejo leerla, ¿no? Poder como negación, que entiende que el conocimiento es neutral y ajeno al poder. Las cosas, la realidad es, y luego pasan cosas sobre esa realidad. En cambio, Foucault nos dice que el poder es generador de conocimiento y que los saberes, como la psiquiatría, la sexología y obviamente también la psicología, surgen del ejercicio del poder y a su vez lo refuerzan. Por tanto, pues la manera en la cual divulgamos, compartimos conocimiento, investigamos, ejercemos nuestra profesión es en sí mismo un subproducto de cómo se está funcionando el poder en nuestra sociedad y a su vez contribuye a mantener ese poder. De ahí la importancia de los análisis críticos que se han venido haciendo pues, a lo largo de estas jornadas, ¿no?
Luego el poder entendido como disciplinario en el sentido de que el control del cuerpo individual se hace sobre el cuerpo individual a través de prisiones, ejércitos, escuelas, vigilancia, entrenamiento. De nuevo, morfologías muy fáciles de identificar, muy acotadas, ¿no? Mientras que Foucault introduce el concepto de biopoder diciendo que la población se controla también mediante políticas de salud, natalidad, higiene, seguridad, DSM-5, etcétera, etcétera. Entonces, una cuestión que se deriva de todo esto es que es mucho más difícil identificar las dinámicas de poder y cómo nos están afectando en nuestras relaciones a nosotros y a nuestros consultantes desde esta segunda perspectiva. Si fuese la primera sería facilísimo, pero nos movemos en un plano mucho más complejo y dinámico. ¿Por qué nos importan en terapia las dinámicas de poder? Pues por una parte, porque nuestro consultante se ve inmerso en dinámicas de poder y en gran medida casi todas las demandas en las que trabajamos en consulta tienen que ver con relaciones humanas en las que hay dinámicas de poder. Por tanto, ser capaz de leerlas y de entender pues, qué posición tiene con respecto a los demás y por qué le cuesta más o menos acceder a determinados reforzadores nos va a ser útil para ayudarle a solucionar su demanda. Pero es que además, dependiendo de cómo trabaje cada cual, podemos tener más de un consultante en nuestra consulta. O sea, podemos tener terapia de pareja, terapia familiar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ser también capaces de leer esa interacción. Hacer terapia de pareja sin entender la dinámica de poder que está ahí inmersa puede ser absolutamente revictimizante. Luego, porque además, incluso aunque no sean nuestros propios consultantes, a veces involucramos a coterapeutas, a personas que nos ayudan en el proceso. Pues, por ejemplo, pues dile a esta amiga que venga un día y así que te ayude a trabajar o a exponerte a estas cuestiones. Vale, ¿qué interacción tienes con esta amiga? ¿Cómo funcionan? A ver, entonces en cuanto metemos a un tercero, pues también es importante saber leer esa interacción porque si no a veces metemos a personas que creemos que van a ser una ayuda en terapia y lo que hacen es cavarnos un hoyo aún más profundo. Yo he estado en ese hoyo, y luego, y esto es muy importante, incidiré en ello porque nosotros mismos tenemos una dinámica de poder establecida con los consultantes. Entonces, pues aquí nos tenemos que hacer preguntas como ¿quién controla los reforzadores de quién? ¿No? ¿Quién moldea a quién? ¿Son nuestras verbalizaciones reforzantes? ¿Estamos de verdad siendo capaces de influir en nuestros consultantes? Porque es que nosotros tenemos una dinámica de poder explícita, o sea, nosotros deliberadamente queremos influir sobre la conducta del consultante. Entonces, luego de aquí, claro, se derivan muchas cuestiones éticas, ¿es o no es legítimo, de qué manera, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que tenemos esta relación de poder. De hecho, también lo hablaremos, pero esa dinámica de poder, aunque a priori nosotros ostentamos determinado rol frente al consultante, con lo cual tenemos que tener muchos reparos éticos en este sentido, la dinámica de poder también se puede invertir y yo me pregunto muchas veces si lo que Elena nos trajo en la conferencia del año pasado de cuando nos quemamos como terapeutas, muchas veces no nos quemamos precisamente porque inadvertidamente se nos ha vuelto del revés la dinámica de poder y nos estamos desgastando pues eso, en dinámicas en las cuales se nos está controlando a nosotros y hemos dejado nosotros de controlar la conducta del consultante, ¿no? Bueno, y luego, pues porque además, pues cuando aprendemos a leerlo en términos de análisis de conducta, pues nos va a dar mucha información sobre pues, por qué tiene cierto coste de respuesta ciertas pautas que estamos dando, por qué hay reforzadores que están más accesibles que otros, por qué nos vamos a encontrar este estallido de respuesta por parte de la pareja, etcétera, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos claro qué son las dinámicas de poder, la cuestión, y para mí esta es una pregunta muy clave donde la liamos mucho, es cómo identificamos que existe una dinámica de poder y en qué sentido va esta dinámica de poder, ¿no? Entonces, esto es difícil y yo diría, lo primero es saber que existen las dinámicas de poder, porque a mí nunca se me ha hablado en la carrera de dinámicas de poder. Y, de hecho, muchas veces partimos de esa base como de una neutralidad, por ejemplo, en terapia de pareja. Pues tenemos que darles herramientas para que se comuniquen, tienes que aliarte en la misma medida con los dos. O sea, hablamos de que el conocimiento es neutral, las interacciones son neutrales y se nos vende esta imagen de neutralidad en nuestra propia formación y nunca se nos da este tipo de cuestiones de las que pretendo hablar hoy, ¿no? Por tanto, parece obvio, pero no saber que existen dinámicas de poder y luego ya veremos qué tenemos que hacer con ellas. Luego, ser capaz de leer esas dinámicas de poder y saber qué claves, que eso es lo que voy a entrar ahora a continuación, qué claves nos indican en qué sentido va esa dinámica de poder, ¿no? A dónde tenemos que mirar para identificarla.
Y todo eso aterrizarlo en un análisis funcional personalizado, no tirando de prejuicios, de heurísticos, de categorías estancas, porque ya vamos a ver que no funciona, que cada persona está inmersa en muchas cosas muy complejas y si no podemos, pues cagar estrepitosamente. Vale, entonces, todo esto es un poco elucubración mía, pero basada en qué hago yo en consulta y en supervisión para intentar identificar estas cosas y leer estas dinámicas de poder y en mi propia vida cotidiana, ¿no? Como porque no es tan fácil y ahora veremos por qué no es tan fácil. Y yo me he dado cuenta de que yo utilizo estos 3 criterios que os propongo. Hay una parte que es lo material, la realidad material, ¿vale? ¿Quién tiene más acceso a reforzadores, los que sean valiosos para esa persona, pero dinero, sexo, acceso a la vivienda, por ejemplo, ahora influencia en redes sociales, ¿no? Empleo, hay que ver qué es valioso para cada cual. Y esto puede parecer una cosa muy obvia, pero no lo es. Porque muchas veces nos lanzamos, o mejor dicho, lanzamos a nuestros consultantes a tomas de decisiones o a determinadas estrategias sin haber evaluado estas cuestiones. Vamos a hacer una toma de decisiones a ver si te quieres divorciar o no. Alma de cántaro. ¿Tú has evaluado a ver los recursos económicos que tiene esta persona? ¿Sabes quién tiene la vivienda en propiedad, por ejemplo, y cómo se lo montaría si se divorciase? ¿Se lo puede permitir? ¿Cuántos divorcios no se producen porque la gente no se lo puede permitir económicamente? Entonces, vamos a evaluar, no superficialmente, en detalle, ¿vale? Porque aquí hay muchas claves. Y luego, pues eso, lo de influencia en redes sociales lo he puesto más en el sentido de pensar de manera creativa, o sea, porque no vayamos a lo básico, porque... Por ejemplo, cuando empezó todo este tema, supongo que ahora se sigue haciendo, pero en su día se hizo muy notorio, situaciones como, pues tienes a un empresario random, pues con el negocio de lo que sea, vendiendo mariposas, no se me ha ocurrido, ¿vale? Y le llega el influencer de turno y dice, o me regalas mariposas o te voy a poner una mala reseña en redes sociales y tengo 100.000 seguidores. Pues a priori parecería que uno tiene más poder que el otro, pero de pronto hay una variable novedosa que no habíamos contemplado que altera completamente la dinámica de poder, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de leer esto adaptándonos al caso y a lo que es valioso para esas personas, ¿no? Y luego, pues, incluso, por ejemplo, compañeros de piso, pues están tomando decisiones, negociar, comunicación, tal, ya, pero es que aunque todos comparten el piso, hay unos que es que el piso es de mis padres y los demás no. Pues a lo mejor la negociación pues, se ve un poco afectada por esta variable, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que saber leerlo, pero no nos vale solo con eso. Luego hay otro segundo criterio, que es la posición en la estructura social. Por esto, pues me refiero a estas categorías, yo lo veo como en términos un poco como bayesianos de la probabilidad previa, o sea, en sí mismo no garantiza nada, pero aumenta la probabilidad de que esa persona esté en una situación de ventaja con respecto a otra. Entonces, aprender a leer, a identificar claves en consulta de clase social, género, racialización, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad e inmigración, otras, porque estas categorías nos van a señalar, y no solo en una persona, sino una dinámica entre las personas, las dos personas o varias involucradas en esa dinámica. ¿Están en las mismas categorías o hay diferencia en esas categorías? No garantiza nada, hay que combinarlo con los demás elementos, pero probabiliza que haya un desequilibrio de poder entre esas personas. Y pongo otras porque estas son las más típicas, pero hay cosas como en una familia los padres suelen tener mayor poder que los hijos. Los hermanos mayores van a tener probablemente más acceso a recursos, incluso fuerza física, que los pequeños. ¿Necesariamente eso es así? No. Hay chavales de 16 años que tienen a sus padres martirizados, pero por probabilidad previa existen estas dinámicas, entonces o por ejemplo en una empresa que unas personas tengan más antigüedad que otras, pues eso implícita o explícitamente puede dar lugar a ciertos derechos o a más facilidad para ejercerlos, ¿no? Entonces a esto me refiero con el tema de la estructura social y bueno, yo creo que ya conocemos bastante el concepto de interseccionalidad, pero que todo esto se combina de manera compleja entre sí, según se combinan varias categorías, aumenta la complejidad y la gravedad de la discriminación o la opresión que pueda sufrir una persona, ¿no? El ejemplo típico, no es lo mismo la discriminación que sufre una mujer negra que una mujer blanca o que un hombre negro. Vale, entonces teníamos lo material, teníamos la posición en la estructura social y entra ahora en juego la parte simbólica verbal, que aquí ya cuando se lía todo. ¿Vale? Pero hay una parte que es cómo a través del lenguaje podemos realizar operaciones motivadoras de abolición o de establecimiento para cambiar el valor de los reforzadores de tal manera que pues ya el blanco pasa a ser negro y el negro pasa a ser blanco. Y ahora veremos cómo hacer esto.
Entonces, aquí ya estamos hablando de manipulación, cuando a través de lo verbal manipulamos, modificamos la valencia de los estímulos, de los reforzadores, de la realidad misma, ¿no? Claro, la manipulación en sí mismo tiene una carga peyorativa en la propia palabra, pero como analistas de conducta sabemos que de facto nos dedicamos a manipular. ¿Cuál sería la diferencia? La directriz ética que sigamos en nuestro caso, pues lo hacemos al servicio del consultante, de acuerdo con un código deontológico. Ahora profundizaremos más en todo eso, pero nosotros estamos manipulando en ese sentido, por tanto, ojo, la cuestión es cuando esta manipulación se está haciendo para acaparar los reforzadores del otro. Nosotros se supone que manipulamos al consultante para ayudarle a acceder a reforzadores legítimos, ahora hablamos de eso. Pero en otros casos, en las dinámicas de poder, normalmente es uno ejerciendo su poder para acaparar más recursos de lo que les corresponde en detrimento de otros, ¿no? Entonces es de la mezcla de estos tres elementos desde donde podemos leer la dinámica de poder. Hago inciso para incidir un poco más en la manipulación, ¿no? Porque a mí me da mucha rabia la cantidad de idioteces que aprendemos en la carrera de psicología que no sirven para nada y que nunca más volvemos a tener que usar en absoluto en clínica. Y sin embargo, ¿quién mejor que los psicólogos para saber detectar las técnicas de maltrato y manipulación psicológica? Y esto no se estudia en la carrera, ¿no? Entonces, aunque me voy a llevar tiempo de presentación y luego os quedáis sin cóctel, yo no lo voy a decir porque se me llevan los demonios, ¿no? Tenemos que saber leer, identificar, entender y explicarle a los clientes las principales técnicas de manipulación y tenemos que leer y formarnos más sobre estas cosas, ¿vale? Y os las voy a definir muy rápidamente, lo prometo, pero me gustaría que según las defino las penséis en términos de operaciones motivadoras, de establecimiento, de abolición, cómo a través del lenguaje estoy modificando los estímulos para aumentar la probabilidad de que la persona actúe como a mí me interesa, ¿no? Pero son operaciones motivadoras, ¿sabes? Entonces vamos a intentar leerlo así. La primera, gaslighting, luz de gas. Es la mayor representación del poder productivo del que habla Foucault. Nos inventamos una realidad alternativa y la convertimos en real. Se refiere a hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su propia cordura, decir que ciertas situaciones no ocurrieron o minimizar los sentimientos de la víctima para quitarles importancia. Decir que no se dijo algo que sí se dijo, por ejemplo, ¿no? Invalidación, que está muy relacionado con esto y hemos hablado mucho de todo este tema, ¿no? Pero desestimar, ignorar, minimizar o negar los sentimientos, pensamientos o experiencias de la otra persona haciendo que sienta que no son válidos, importantes o razonables. O sea, fijaos cómo estamos haciendo que los tactos de su propia experiencia los abolimos, dejan de tener valor. Y entonces, ¿para qué? Para que haya más espacio para los tactos de las necesidades, deseos, expresiones ajenas. Lo mío, deja de discriminar cosas para que haya más hueco para lo tuyo, ¿no? Love bombing, excesivos gestos de amor y afecto para luego retirarlo y usarlo como herramienta de control. Te deprivo y entonces luego vas a estar mucho más motivado para lo que a mí me interesa. Ley del hielo. Ignorar deliberadamente a otra persona evitando hacer cualquier interacción o comunicación para mostrar desaprobación, desinterés o ejercer control emocional. Lo mismo. Victimismo o pity play. Exagerar problemas personales o inventar situaciones adversas para generar lástima o culpa. Te genero mucho malestar para que por R- actúes como a mí me interesa, ¿no? Triangulación. Introducir a un tercero para crear rivalidad, celos o validar un argumento. Minimización del otro. Quitar importancia a las cualidades y logros de la otra persona. Desacreditación de la otra persona o su entorno, pues en la misma línea. Ahora, humor humillante, revestir de humor lo que en el fondo son burlas o críticas, de manera que a la persona le sea más difícil defenderse, porque si me defiendo es que no tiene sentido el humor, es que qué mal te lo tomas, es que cómo te pones, entonces dejas a la persona desmontada. Es que son estrategias que cuando la persona se defiende de ella, como que nos pone en bandeja de plata tratarla de loca. Entonces, no le dejas salida a la persona. O se lo come con patatas o se defiende confirmando que efectivamente está loca. Entonces, aquí insistir en que el humor solo es humor, se hace gracia a todas las partes y no es peyorativa para ninguna de ellas. O sea, yo puedo haber aprendido a reírme de mí misma y a que me haga gracia y sigue sin ser humor porque es peyorativo hacia mí. ¿Vale? Entonces aprendamos a leer esto, porque incluso si estoy en terapia de pareja y hay un humor de mierda en terapia de pareja, pues a lo mejor tengo que castigar eso y darme cuenta que es una conducta manipuladora o hacer ver a nuestros consultantes todo esto, ¿no? Responsabilizar al otro de las propias emociones. Obligación falsa, que es argumentar que como he hecho algo por ti, me lo hayas pedido o no, entonces estás en deuda conmigo y ya tienes que acceder a mis peticiones. Pues otra operación de establecimiento. Aislamiento.
Esto me parece muy importante porque lo que quiero transmitir es muy importante evaluar la red de apoyo social de nuestros consultantes, porque es desde ahí, desde donde van a poder salir de las relaciones de maltrato que están de base en muchos de los problemas que nos traen. Entonces, evaluemos la red social, pero no solo como una foto, sino como una película. ¿Cómo está evolucionando la red social de esta persona conforme está relacionándose con esta otra? ¿Está manteniendo sus apoyos? ¿Se están reduciendo? ¿Están aumentando? ¿Qué está pasando? Y vamos a ver que ese aislamiento no es directo, o sea, sí que, claro, se siguen produciendo situaciones de, pues no salgas de casa, no veas a tus amigas, eso sigue pasando lamentablemente, pero generalmente es algo tan sencillo como poner pegas, contraprogramar planes, te pongo una mala cara, empiezo a criticar un poco que tus amigas regulinchi o que tu familia no sé cuántos. Tengo conductas que hace que a tus amigos no les apetezca venir a casa porque es un poco violento, entonces tiene muchas morfologías, pero es una forma de maltrato más. Luego, alternancia entre reforzamiento y castigo. Y yo es que esto si no lo digo reviento, ¿no? Pero es que siempre cuando se habla de técnicas de manipulación y estas cosas en divulgación en redes sociales, se habla mucho del reforzamiento intermitente como algo negativo. Yo vengo a reivindicar el reforzamiento intermitente porque es normal, o sea, es lo que tiene que suceder. El reforzamiento, cuando se instauran conductas, se instauran por reforzamiento continuo y luego se mantiene por reforzamiento intermitente por una mera cuestión de eficiencia. Los niños aprenden a hablar así. Al principio cada vez que dicen mamá, se lo refuerzas todo el rato y luego llega un momento en que no quieres que te digan mamá más veces, por favor, por piedad. ¿Vale? Entonces, esto es normal. ¿Cuándo se convierte en maltrato? No es la intermitencia, eso es natural en las relaciones humanas. De hecho, demandar que haya reforzamiento continuo todo el rato puede ser incluso en sí mismo problemático. Se convierte en problemático cuando alternamos la intermitencia del reforzador con castigo, porque eso sí es neurotizante. No sé qué me va a caer esta vez, refuerzo o castigo, ¿qué narices hago, no? Silbato de perro es hacer comentarios o emitir señales de castigo que solo percibe un interlocutor. Una mirada, un gesto, un levantamiento de ceja, un me he quedado serio. Solo tú sabes que a mí me ha sentado mal y que después vamos a tener bronca. No te puedes defender porque es que no he hecho nada, si solamente he hecho así, pero es que no me he dado ni cuenta de la cara que ponía. Bueno, pues silbato de perros, señales para que solo tú lo entiendas. Proyección, que esto los políticos lo hacen fenomenal. Es señalar en el otro conductas que emite uno mismo. Culpar al otro de mentir, de levantar la voz, de exagerar, cuando soy yo, por ejemplo, quien lo está haciendo. Bueno, pues ya está. Con esto me salto minutos de los que no tenía, pero me da mucha rabia que no tengamos formación en técnicas de manipulación cuando son tan prevalentes y están en la causa de muchas de las cosas que observamos en consulta y que tanto daño hacen. Entonces, otra cosa que también me he sacado de la gorra, ¿vale? Pero se habla mucho de asertividad y se nos habla de el polo asertivo como el polo a lo que aspirar y luego la balanza pasivo-agresivo, ¿no? Entonces, lo tenemos muy claro, una persona pasiva es una persona... O sea, la asertividad sería cuando ponemos en equilibrio mis reforzadores y los tuyos, tu valía y la mía, estamos equilibrados en la misma balanza, me respeto y te respeto. En el polo pasivo estaríamos, solo cuenta, o sea, lo mío no cuenta, soy pasiva y entonces todos los reforzadores para ti, ¿vale? Y eso ahí tenemos una situación clara de una víctima, la víctima perfecta que hablábamos antes, ¿no? Y luego tenemos el polo del agresor. Aquí tenemos a Donald Trump, por ejemplo, que tenemos a una persona que sin ningún tipo de escrúpulo acapara todos los recursos. Ahora, la inmensa mayoría de las cosas que nos encontramos en la vida y en consulta no son tan claras, ni la persona perfectamente asertiva, ni la víctima perfecta, ni el agresor sin escrúpulos. Nos encontramos los grises y es donde la liamos con los grises y no sabemos qué hacer. Entonces, yo he intentado repasar muchas situaciones y muchos casos para intentar traer un poco de luz a este tema. Porque a mí una cosa que me ha molestado un poco siempre es el concepto de pasivo-agresivo. Yo cuando no consigo operativizar algo me vuelvo loca, básicamente. Y yo veía que la etiqueta pasivo-agresiva se utilizaba para cosas que para mí no... O sea, que era como peras y manzanas. Estamos juntando cosas que no encajan juntas, pero lo metemos todo en el mismo saco cuando luego realmente la intervención es totalmente distinta, ¿no? Entonces, intentando reflexionar, llevándolo a casos, porque yo todo esto, o sea, lo que pretendo es que el resultado de esto sea algo práctico, que os podáis llevar a los casos, ¿vale? He llegado a la conclusión de que bajo esa etiqueta de pasivo-agresivo nos encontramos a personas que oscilan más hacia el polo de la pasividad y personas que oscilan más hacia el polo de la agresividad. Y es aquí donde tenemos que aprender a leer esta dinámica, ¿no? Entonces, antes de explicar esto, decir que donde hay poder hay resistencia. A menos que estemos absolutamente en el polo pasivo y ya indefensión aprendida total, pero donde hay poder y resistencia. Brehm lo llamó en los años 60 reactancia, Skinner lo ha llamado contracontrol.
tenemos que ser capaces de diferenciar el ejercicio del poder del ejercicio de la resistencia. ¿Cuál es el problema? Que las morfologías nos confunden porque a veces son muy parecidas o incluso muy paradójicas, ¿no? Entonces, por eso he diferenciado el polo pasivo-agresivo resistente, que sería la víctima paradójica, la loca, la histérica, la que es que mira cómo se pone, qué gritos le pegó, qué barbaridad ha dicho, etcétera, etcétera. No estoy justificando ese tipo de morfologías, pero tenemos que ser conscientes de que muchas de esas morfologías son la gota que colma el vaso después de toneladas de gaslighting, por ejemplo, de situaciones insostenibles en las cuales ya no puedo más. Entonces, tenemos que ser capaces de, desde esas morfologías aparentemente agresivas, leer que esa persona está siendo víctima del control. En el otro lado he puesto el pasivo-agresivo manipulador o el opresor paradójico. Y entonces aquí tenemos el polo de la victimización. Aquí nos podemos encontrar personas que incluso aparenten ser muy asertivas, muy correctas, muy calmas, dicen muy bien las cosas, con toneladas de gaslighting. O con una falta enorme de correspondencia de decir y hacer. Te están diciendo una serie de cosas, pero luego lo que están haciendo a puerta cerrada es otra. Entonces, claro, si nosotros nos dejamos llevar por las morfologías y no por las funciones, lo que estamos es siendo cómplices de maltratadores y revictimizando a las víctimas. Tenemos que ser capaces de leer un poco esto. Y ahora, entonces, bueno, llevo hasta unas reflexiones, que esto lo dije en alguna jafa previa, que es entender que la asertividad no es una habilidad, como el que aprende a bailar tango. La asertividad es la cristalización conductual, es decir, la manera en la cual la capacidad que tengo de ejercer control sobre mí misma y sobre el mundo, pues digamos que se permea en mi conducta, ¿no? Por tanto, no es algo tan sencillo como entrenar una habilidad, sino de ir a lo profundo de qué capacidad tiene esta persona de ejercer control sobre su vida y sobre la vida ajena, ¿no? Y luego ya, pues eso, podemos moldear la habilidad, pero esa es como la capa superficial. Primero hay que ir a las tripas de realmente qué está pasando en la forma de estar en el mundo de esta persona, ¿no? Y en ese sentido, no confundir morfología asertiva con función asertiva, no confundir y no entrenar, porque muchas veces o entrenamos en morfologías asertivas a una persona que en la práctica sigue sin poder ejercer poder sobre su vida, solo que ahora pues lo que hace es morderse más la lengua y tener mucho más cuidado antes de dar el golpe en la mesa que a lo mejor necesitamos que dé. O en el otro polo estamos enseñando a maltratadores a que aprendan técnicas verbales maravillosas para comunicarse de forma súper amable y que se camufle aún más su conducta maltratadora. Por tanto, antes de entrenar la morfología asertiva, vamos a ir al fondo de la cuestión y a enseñar a la persona los derechos que tiene y ayudarla a ejercerlos, o a exponer a la culpa, por ejemplo, que tienen que sentir ciertas personas, ¿no? Que a veces hablamos de entrenamiento en empatía como si esto fuera, vamos a poner películas de Walt Disney a los niños, y la empatía se aprende sufriendo, pasándolo mal y experimentando la culpa y las emociones que te has intentado ahorrar por el camino, ¿no? Entonces, bueno, entender también que la asertividad no se da en el vacío, sino que atiende a una función. Por tanto, no voy a entrenar asertividad como una mera habilidad, insisto, sino esta persona, de hecho, por el lugar que tiene en el mundo y en sus relaciones, tiene capacidad para ejercer asertividad, porque hay contextos en los que no, es que si tú eres asertivo te echan del trabajo, que si tú eres asertivo en tu familia se te lía una muy gorda, ¿no? Entonces, primero vamos a asegurarnos de que la asertividad es funcional para esa persona y prestando atención a todos los ejes de poder, no solo al simbólico, ¿no? Entonces, pues vuelvo un poco a hacer este repaso. Y desde todo lo que hemos hablado, lo que nos tenemos que preguntar entonces es recursos materiales, ¿a qué privilegios, comodidades tiene acceso esta persona y cómo las obtiene y a cuáles no? Posición en la estructura social, ¿qué roles o posiciones formales o informales ostenta que le pueden dar ventaja o desventaja? Y luego ya la parte simbólica, que es qué respuesta se emite para volcar la balanza a su favor y qué reforzadores obtiene así, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, básicamente es ¿quién, en esta dinámica, en esta interacción entre dos o más personas, quién está más cómoda? No en las palabras, no en el discurso de lo que nos cuentan en terapia, sino en los hechos, en estos ejes. Vale, entonces, una vez que ya tenemos claro quién es quién, la pregunta es si debemos actuar. Y entonces, yo aquí, pues me pasó una compi que creo que está viendo online, Alicia,
pues una publicación de un compi en LinkedIn que dije, pues esto me da pie total para lo que yo vengo a contar a las JAFA. Él se preguntaba si la psicoterapia debe ser un instrumento de transformación social. Bueno, nos plantea una serie de reflexiones, nos decía, por ejemplo, una persona racista a consulta, pero su demanda no es el racismo, nos metemos con esa demanda. Esta reflexión ha salido bastantes veces a lo largo de las JAFA, ¿no? A ver, hay una mera cuestión que es, no, evidentemente no tenemos tiempo ni en consulta ni en la vida para educar a todo el mundo para que no sea racista, ni capacitista, ni machista, ni todos los sistas, ¿vale? Cuando empezar a educarnos a nosotros mismos ya tenemos mucho trabajo. Entonces, evidentemente, no podemos abordar todo, no podemos cambiar el mundo dentro de una consulta psicoterapéutica, lo cual no significa que no podamos intentarlo un poquito. Entonces, este compañero lo que transmitía es que le parecía problemático abordar pues, estas cuestiones de conciencia social, como decía antes Manuel, dentro de consulta, por varios motivos. Entonces, yo pues, os voy a dar mi contraargumentación y luego, si queréis, pues podemos debatir. Pero yo os voy a dar como mi punto de vista alternativo. Primer argumento decía, no estamos operando de acuerdo con la demanda del consultante, ante lo cual yo os remito a las JAFA mi charla de 2022 porque en ella os decía, nosotros no trabajamos con demandas, trabajamos con objetivos. La demanda es lo que expresa en un primer momento que nos trae consulta, pero nosotros no intervenimos sobre demandas, intervenimos sobre objetivos y hay un trayecto desde la demanda hasta los objetivos. Ese trayecto lo hacemos nosotros, evaluando, claro, y tenemos que hacer un análisis ético y técnico de la demanda. Entonces, técnico, esto es posible, depende de ti, tengo estrategias para hacerlo, estoy cualificada, etcétera, etcétera. Ético, es ética esta demanda, hay demandas que no son éticas y ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, lo primero es que da igual que no sea su demanda, nosotros no intervenimos con demandas, la pregunta es si se puede transformar, tiene sentido transformarlo en un objetivo. Segundo, esto también ha salido, le estamos ocultando nuestro verdadero objetivo, pues yo os diría no ocultar, pero, por favor, desarrollemos más habilidades terapéuticas, porque es que parece que nos movemos en falsas dicotomías que o soy sincericida o me lo callo y te lo oculto. No, pues tenemos mano izquierda, vamos devolviendo las cosas de manera gradual y bueno, pues vamos viendo la manera de integrar la demanda que nos traen con pues, una serie de principios éticos que ahora veremos, ¿no? Luego, no estamos orientando su intervención a su bien individual, sino al bien de la sociedad. Yo tengo un problema ahí tanto con el bienestar, o sea, que nuestro objetivo sea necesariamente promover el bienestar, porque no necesariamente eso es tan así, es más complejo, ¿no? Depende de cómo definamos bienestar, pero sobre todo con el tema individual, y eso lo vamos a ver ahora más a fondo. ¿Es de verdad nuestro objetivo único el bienestar individual del consultante que tenemos delante? ¿No tenemos que atender a nada más? Pues ahora lo veremos. No voy a entrar más en profundidad, pero, por ejemplo, termina como concluyendo, ¿existe un bien objetivo y universal que nos legitime a hacer esto? Pues parece concluir que no, que las intervenciones son idiosincrásicas y que, bueno, a veces trabajaremos en pos de nuestros valores y otras veces no, y la intervención es así, ¿no? Y entonces lo que nos dice es que pues nosotros asumir que tenemos que aspirar a los objetivos de transformación social implica una negligencia en nuestro quehacer porque no estamos comprando la demanda del consultante, ante lo cual pues mi reflexión es lo que es negligente es no darnos cuenta de que esto es en sí mismo ideología y es un posicionamiento político. Pensar que yo estoy casada con el bienestar individual de mi consultante sin atender a nada más es un posicionamiento político en sí mismo y es negligente no ser consciente de mi posicionamiento político, ¿vale? Entonces, para empezar tenemos que ser conscientes de esto. Y con esto acabo. Y entonces, ¿cuál es nuestro posicionamiento político? Pues cada uno puede tener uno, pero nosotros estamos regidos por una serie de marcos comunes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Tenemos que promover esto en todas nuestras actuaciones, también las profesionales. Y sabemos que una cosa es que haya una legislación insuficiente siempre para promover una serie de derechos y otra cosa es el ejercicio efectivo de esos derechos, la capacidad que tienen los individuos de verdad de ejercerlo en sus interacciones cotidianas. ¿Quién es la persona responsable? Que no son los jueces, que eso ya es... Cuando ya estamos en nivel judicial, ya la cosa está muy mal. Somos nosotras las que ayudamos a las personas en su día a día cotidiano a poder ayudar a las personas a ejercer verdaderamente esta libertad y esta igualdad.
Toda la persona tiene derechos y libertades, proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, lo que veíamos antes de la posición social. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Vale, ¿tenemos que hacer caso a los derechos humanos? Yo diría que sí. Pero es que el código deontológico también lo dice, ¿vale? Entonces, no respetar esto es no respetar el código deontológico. Y el código deontológico nos dice en su artículo 6 que nuestra profesión se rige por principios comunes a toda la deontología profesional, como el respeto a la persona, la protección de los derechos humanos, el sentido de la responsabilidad, honestidad, sinceridad, prudencia, competencia. También nos dice que no realizaremos prácticas que atenten a la libertad y a la integridad física y psíquica de las personas. A ver. Y entonces, sobre esto para mí, la cuestión es que nosotros vemos muy claro que si nos enteramos en el ejercicio, espero que lo veamos claro, que en el ejercicio de nuestra profesión pues se está produciendo pues, un maltrato físico muy grave, ¿no? Pues que hay una preocupación porque vaya a afectar a la vida de otra persona, una agresión física contundente, entonces ahí tenemos que tomar medidas, nos alarmamos, activamos todos los protocolos, llamamos al COP, al juzgado de guardia, lo que haga falta, y por debajo de eso no hacemos nada. Dicotomía, o pasamos un umbral en el cual, y esto pasa también con el tema del suicidio, ojo, pasamos un umbral en el cual se activan todas las alarmas y la liamos parda, o por debajo de ese umbral no hacemos nada. Claro, eso también hace que el umbral suba, porque qué miedo hacer nada, que no estamos acostumbrados y que todo lo demás lo minimicemos, no vaya a ser que me enmarrone. Y yo lo que quiero transmitir es que el maltrato es un continuo que empieza de lo pequeño a lo grande. Entonces, en lo pequeño habrá que hacer cosas pequeñas, en lo grande habrá que hacer cosas grandes. Ahora, física, integridad física y psíquica. Lo físico lo vemos muy claro, pero es que el maltrato psíquico o psicológico está muy invalidado y es muy desconocido incluso por nosotros mismos como profesionales. Sin embargo, las secuelas psicológicas del maltrato físico son muy graves e incluso en ocasiones más graves que las del maltrato físico. El maltrato psicológico se asocia con trastornos psicopatológicos, pero bueno, se asocia en mayor medida con problemas del desarrollo, aquí hablamos de infancia, que cuando hablamos de maltrato físico, fijaos, se asocia con dependencia emocional y económica, con todo lo que eso implica, se asocia con problemas de salud en el sistema inmune, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo y además es delito, ¿vale? Entonces tendremos que actuar de manera proporcional y habilidosa, no dicotómica, habilidosa, ante el maltrato, también psíquico. Todo psicólogo debe informar al menos a organismos colegiales acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos, de los que sea víctima cualquier persona. Por tanto, nosotros no estamos al servicio de nuestros consultantes exclusivamente, estamos al servicio de la sociedad. Esto ahora se incide más, pero el psicólogo respetará los criterios morales y religiosos de sus clientes sin que ello impida su cuestionamiento. Podemos cuestionar los valores, los principios de nuestros consultantes, ¿vale? Otra cosa es que lo hagamos con un fundamento, con una razón de ser. Que si no parece que, es que claro, esto ya es religión, es que está... Ya, pero podemos hacerlo si es pertinente. El psicólogo debe rechazar prestar sus servicios si pueden ser mal utilizados o utilizados en contra de los intereses legítimos de personas, grupos, instituciones o comunidades. Tenemos obligaciones hacia terceras personas, grupos, comunidades, hacia la sociedad, no solo hacia nuestros consultantes. Esto es política, pero es política que se supone que es un denominador común que está de hecho reflejado en nuestro código deontológico y no por ello deja de ser política. Y luego paso muy rápidamente por esto para recordar la idea de que nosotros estamos inmersos en una relación de poder con el consultante y el código deontológico nos insiste en ello. No podemos aprovecharnos para lucro o beneficio propio de nuestra situación de poder o superioridad. Evitaremos la manipulación, aquí la tendremos que entender en el sentido que comentaba antes. No aprovecharemos nuestra situación de poder para obtener condiciones especiales, remuneraciones superiores, etc. Atención a nuestra propia dinámica de poder. Y entonces... la cuestión es, vale, sabemos lo que es una dinámica de poder, conseguimos verla, hemos identificado quién es quién, o eso creemos, yo os invito a reevaluar, porque muchas veces te crees que sabes quién es quién y la cosa no está tan clara. Hemos decidido que éticamente algo tenemos que hacer, ¿cuánto? Pues proporcional, pero algo habrá que hacer. Y entonces ahora la cuestión es, ¿y qué? ¿Qué es ese algo? ¿Cómo esto lo traslado, digamos, a mi actuación en consulta? Pues yo esto lo visualizo
como una balanza. Al final hay un desequilibrio de poder entre dos personas, dos o más personas, pero bueno, para que nos entendamos lo voy a reflejar en dos personas. Hay una balanza que se ha desequilibrado y hay una persona pues, que lo tiene más fácil, que tiene más ventaja y otra persona que está en desventaja. Así, rápidamente hablando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál tiene que ser en términos de dinámica de poder nuestra actuación? Compensar la balanza. ¿Cómo compenso la balanza? Emitiendo o favoreciendo conductas o una fuerza contraria a la que se ha venido ejerciendo. Entonces, si se le ha tratado de cierta manera a este consultante, probablemente yo voy a hacer justo lo contrario, en un sentido o en otro. Pero nuestro objetivo es equilibrar la balanza emitiendo una fuerza antagónica a la que se ha venido emitiendo tanto en su historia de aprendizaje como en las contingencias directas a las que todavía a día de hoy sigue viéndose sometido. Insisto en esto, la historia y la actualidad, que a veces damos muy por hecho que todo es historia, pero es que en la actualidad la persona sigue pasándolo mal o estando sometida a determinados estresores, ¿no? Entonces, esto lo he intentado, todo esto así son como cosas que a mí se me ha ocurrido llevándolo a casos prácticos, pues súper debatible y luego me podéis cuestionar lo que queráis. Es una sobresimplificación, ¿vale? Porque realmente las cosas no son tan sencillas, las cosas no son blancas negras, no vamos a tener claramente el oprimido, el opresor siempre en todas las generaciones, ¿vale? Pero para que nos hagamos un poco a la idea, a grandes rasgos, yo he intentado ver, bueno, vamos a ver primero en términos de operaciones motivadoras, después en términos de habilidades terapéuticas y luego de técnicas de intervención, cómo adaptar nuestro trabajo en consulta en función de si estamos trabajando con una persona que está, voy a decir, desaventajada en esa balanza de poder o si estamos trabajando con una persona que está aventajada en la balanza de poder, ¿vale? En términos de disponibilidad del reforzador, la persona desaventajada normalmente va a estar en situación de deprivación de reforzadores. Y eso le sitúa en un estado motivacional pues, muy determinado, claro, y entonces la va a hacer pues, más sensible o que reaccione con mayor facilidad a muchas de las cosas que hacemos en consulta. En cambio, en el otro lado de la balanza, la persona probablemente va a estar saciada de reforzadores. Yo me he encontrado de casos de, ya es que tengo que entrenar esta conducta, pero es que realmente no sé qué reforzador utilizar, porque esta persona lo tiene todo. ¿Y qué haces ahí? ¿Vale? Entonces, eso también nos está dando muchas claves. Si la persona está saciada de reforzadores, por definición ya nos va a ser bastante más difícil intervenir. Luego, ¿cuál es la función de reforzamiento prioritaria? Es que esto, no sé si es la ACT o no sé, porque ya sabéis que yo de tercera generación no es mi punto fuerte, pero se habla como, sí, el trastorno de evitación experiencial y demás, pero para mí esto tiene mucho que ver con esto, es un sesgo de selección, porque nosotros trabajamos fundamentalmente con personas que están en situaciones desaventajadas, por tanto, ese sesgo de selección que no viene... O sea, no son personas aleatorias que vienen a consulta, ¿vale? Pues el DNI que acaba en 3 va a consulta y el DNI que acaba en 4 no va a consulta. Eso no es así. Son las personas que están en una situación desaventajada las que vienen a consulta. Eso es lo que hace que sean personas que sea más probable que funcionen por reforzamiento negativo, por evitación. En cambio, en el otro lado de la balanza nos solemos encontrar personas que se mueven en mayor medida por reforzamiento positivo y esto nos lo encontramos menos en consulta. Y claro, nuestra actuación va a ser diferente. Yo no motivo, no funciono igual con una persona que funciona principalmente por evitación que otra que funciona principalmente por acaparación, vamos a llamarlo así. Luego, en términos pues un poco de complacencia, de deseabilidad social. Las personas desaventajadas probablemente también están deprivadas de aprobación social y, por tanto, vienen a consulta y nuestra propia aprobación social, nuestras verbalizaciones reforzantes, con morfología reforzante, es más probable que tengan, de hecho, función de reforzamiento, ¿no? Ahí iba a decir algo y se me ha ido. Pero bueno, sí, o sea, la cuestión es... que muchas veces como que decimos que damos por hecho que nuestras verbalizaciones van a funcionar como reforzadores, pero porque en gran medida funcionan precisamente por este motivo, por este perfil de personas que nos encontramos en consulta. Y, de hecho, el mero hecho de que tradicionalmente se haya entendido la terapia y la gente haya venido con la concepción de la terapia de es que voy a un sitio a desahogarme para que me escuchen o que me validen, ya en sí mismo es terapéutico, tiene mucho que ver con que la gente está tan deprivada de escucha, de un mínimo de reforzamiento social, que es potentísimo a nada que hagamos. Entonces, esto de lo que nos está hablando no es tanto de la habilidad per se, qué bueno estoy escuchando y validando, de lo que está hablando es de que tenemos muchas personas en la sociedad que están deprivadas de que se les escuchen cosas absolutamente básicas de su vida cotidiana y esto es una tristeza profunda como sociedad, que podemos trabajar con nosotros en consulta.
pero aquí ya hago inciso y paréntesis porque me estoy viendo arriba, pero trabajémoslo en primer lugar como amigos, como familiares, como red de apoyo. Dejemos de mandar a la gente al psicólogo a que se trabaje sus cositas y seamos nosotros esa red de apoyo para que la gente esté menos deprivada, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, las personas desaventajadas van a ser más sensibles a lo que mejor se nos da, que es utilizar nuestro discurso para ir reforzando las cosas que nos interesan. ¿Qué pasa? Que luego nos vamos con el otro perfil de personas, que las habéis tenido en consulta, las tendréis muy en la cabeza y sabréis de lo que hablo, y te das contra un muro, porque eso no funciona, te miran como en plan, hago contigo lo que quieres, chiquilla, que básicamente es lo que nos encontramos muchas veces. ¿Por qué? Pues porque para ellos el hecho de que tú emitas reforzamiento social, más que un reforzador, se convierte en un estímulo discriminativo, una señal de que estás buscando caerles bien, de que estás buscando llevarte bien con ellos. Y, por tanto, le dan un girito a la interacción terapéutica para ser ellos los que van como moldeando tu conducta para que tú estés pendiente de reforzar, de no sé qué, y son ellos los que acaban llevando un poco la batuta de la intervención. Por tanto, exhibir mucho en nuestro repertorio verbal de reforzamiento con este perfil de consultantes, lo que va a hacer es darle la vuelta a la balanza en lugar de moldear su conducta. Luego, tipo de motivadoras, pues en relación con lo anterior, pues en un caso se funciona más por evitación y por búsqueda de aprobación de los demás, y en el otro caso van a funcionar más por conseguir beneficios, sus reforzadores positivos. ¿Dónde está mi reforzador? ¿Vale? Y, muy importante, por lograr desplazar el coste de respuesta hacia el otro. Los reforzadores los tengo, ahora los quiero gratis. ¿Vale? Entonces, muy importante porque tenemos que conseguir no ser cómplices de esa dinámica que muchas veces es manipuladora y la tenemos que identificar. Luego, la motivación a nivel cualitativo también cambia porque en un caso... a ver, esto siempre es una simplificación, claro. Las personas cuando están ya en situaciones de indefensión, los procesos son difíciles, se alargan, sufren muchos reveses, pasan momentos de alta desmotivación. Sin embargo, sabemos que en general este perfil de consultantes nos dura más en terapia. Es más fácil tener una buena alianza, trabajar con ellos. Otra cosa es que se puede hacer duro, pues atravesar ciertas situaciones con ellos. Pero son personas con las que se suele tener una mejor alianza. En el otro caso suelen ser personas que incluso ya de partida se dice pues que esto no va a ir a ningún lado, porque vienen con una motivación baja y coyuntural. Y es con esa motivación con la que tenemos que conseguir trabajar, en la medida en la que podamos, porque si no conseguimos utilizar esa motivación para intentar ejercer cambios, estamos depositando la responsabilidad de todo el cambio siempre en la persona más desaventajada, y es otra forma de revictimización que ejerce la terapia sobre los consultantes, ¿no? Y luego, en el primero de los casos, son personas que tienden a la atribución interna, entonces que van a sentir más miedo, ansiedad, culpa, vergüenza, etc. Y esas van a ser sus operaciones motivadoras, dejar de sentirme tan mal. Mientras que en el otro caso van a tender más a la atribución externa, al enfado, a la frustración, al echar balones fuera, y eso también son operaciones motivadoras, solo que lo que me motivan más en el sentido de operantes para quitarme al otro de en medio, para que el otro haga lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Vale, entonces todo esto, en términos de motivación, pues también se refleja en términos de las habilidades terapéuticas que nosotros podemos exhibir en un caso o en otro. Entonces, aquí me hago una pirueta con el tema de validar y luego me decís qué os parece, ¿vale? No sé si tiene sentido o no, pero yo aquí lo lanzo, que es... Me gustaba mucho cuando hablaba Esperanza ayer de esta dialéctica de validación y cambio, porque yo creo que aquí es justo lo que tenemos que hablar, de la dialéctica entre validación y cambio. En todos los casos necesitamos validación porque siempre hay cosas validables, ¿vale? También en esta columna. Os prometo que hay cosas validables y que hay que validarlas, porque pues es que esas personas tienen una historia de aprendizaje que es la que es y experimentan unas emociones que son las que son. Validar lo validable. Y también hay que cambiar. La cuestión es, en esa dialéctica de validación y cambio, pues la vamos a ejercer de manera diferente. Entonces os ponía más, esto lo expresaba a mi manera, pero en el caso de la izquierda yo decía validar más como un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque en gran medida el problema es que a esa persona se le ha ido transmitiendo que sus necesidades, sus deseos, sus percepciones, etcétera, no son correctas, no son ajustadas, no tienen valor. Entonces, el mero hecho de validar todo esto en sí mismo ya es transformador, ¿vale? Ejemplo que os traigo, que a mí me gusta performar con camisetas. No sé si lo veis. Que dice...
It's fine, I'm fine, everything is fine, ¿vale? Bueno, yo he sido este gato muchas veces, pero básicamente, pues eso, está todo fatal o hay muchos problemas, pero tú finges que todo está bien o te vuelcas en los demás. Y entonces el mero hecho de ajustar y decirle al gato, oye gato, también no está, que tienes unos pelos un poco despeluchados, pues ya eso ya nos está ayudando a que el gato diga, bueno, pues sí, a lo mejor también no estoy, ¿vale? Eso va a provocar cambio, pero en la dialéctica ponemos más peso en la parte de validación. Pero efectivamente lo hay que llevar al cambio porque si no, pues hay una desesperanza, ¿no? En el otro caso, yo digo validar como un medio en el sentido de sí, claro que validamos, porque además esto va a ser parte esencial de la alianza con esas personas para que se sientan entendidas y no juzgadas y no salgan por patas de la ecuación, y porque de hecho es que eso es validable. Pero muy importante salir en esa dialéctica más rápido a la parte de cambio. Sí, sí, te entiendo, es difícil, qué frustrante, cómo cuesta esto, ya sé que lo tienes muy interiorizado, pero ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? Y esto es muy importante porque muchas veces nos metemos en el bucle de validar con estas personas y lo que acabamos haciendo es reforzar mucho su discurso y sus excusas victimistas de es que para mí es muy difícil, no puedo cambiar. Y les ayudamos incluso a desplazar el coste de respuesta hacia el otro. Entonces, por eso es tan importante saber identificar el paso previo de identificación, porque en función de eso nos vamos a detener más en la parte de validar o nos vamos a detener más en la parte de, sí, te valido, pero vamos a cambiar. Entonces, luego, ¿qué tipo de contingencias emitimos con más frecuencia? Pues en un caso vamos a emitir en mayor medida reforzamiento por aproximaciones sucesivas. Son personas a las que les va a costar mucho acceder a lo que necesitamos que accedan y alcanzar esos objetivos y que pues tienen muchos elementos en contra, tienen falta de habilidades, se llevan muchos aversivos y tenemos que hacerle muchos escaloncitos para ayudarles a que lleguen donde tienen que llegar. Luego, por supuesto, pues si consiguen saltarse más escalones de golpe, como decía Jesús, pues les vamos a hacer la ola, ¿vale? Pero nosotros se lo ponemos fácil, utilizaremos las contingencias de reforzamiento social. Y también podemos utilizar sibilinamente el reforzamiento negativo, las evitaciones, los motivadores de la propia persona. Que esto es una cosa que muchas veces, esto es sobre todo en las primeras sesiones, como, es que no le quiero reforzar no sé qué, no sé cuántos. Bueno, a lo mejor de momento nos toca reforzar mierdas, a lo mejor al principio hay que reforzar mierdas, a lo mejor hay que reforzar conductas problema como un medio para en otro momento hacer otra cosa. A lo mejor de momento esta conducta problema me sirve para sacarla de este hoyo más grande y luego ya la desvaneceré. O a lo mejor de momento tengo que reforzar esto porque necesito evaluar y para evaluar pues hay que ir por aquí, que me lo cuente y, ¿vale? Entonces, no es un problema reforzar puntualmente conductas problemas si tenemos claro que lo estamos haciendo con una estrategia clara que luego vamos de verdad a desvanecer. Pero es que es una motivadora de esta persona. Entonces, a lo mejor confrontarla con es que si sigues haciendo esto, te va a pasar esto, y meterle más miedo en el cuerpo para que se atreva a lo mejor a hacer algo que es esencial para que haya un punto de inflexión conductual y acceda a otras contingencias, pues puede ser legítimo siempre y cuando sepamos que en el futuro tenemos que ayudar a esa persona que deje de funcionar como función prioritaria de reforzamiento negativo, ¿no? En el otro lado de la balanza cambia. Y entonces yo diría, castigo habilidoso. Cuando hablo con alumnas o cuando hacemos procesos de selección, hablamos con distintas psicólogas y preguntamos, ¿cuál es la habilidad que más te cuesta? Siempre, siempre, siempre confrontar. Lo entiendo porque es desagradable, a mí tampoco me encanta confrontar, pero vengo a deciros que confrontar no solo es una habilidad, sino que es un compromiso político. Si no estamos dispuestos a confrontar cuando hay que confrontar, lo que estamos al final es manteniendo y perpetuando ciertas dinámicas. Ahora bien, de nuevo, huimos de falsas dicotomías, no confrontamos a lo loco cargándonos la alianza terapéutica y haciendo que esa persona nunca más venga con nosotros y se vaya con el terapeuta de al lado que le va a decir todo lo que quiere oír. Probablemente eso va a pasar igual, pero al menos que nosotros no les invitemos tan claramente a ello, ¿no? Entonces, castigo habilidoso. Por ejemplo, pues yo uso mucho el sentido del humor o miro a ver pues, intereses comunes y para hacer alianza con esa persona. O sea, trabajo mucho la alianza con esa persona, pero a sabiendas, de hecho yo interpreto mucho la alianza, la veo mucho como puntos a canjear.
yo voy obteniendo puntos contigo de alianza y luego muchas veces os escucho decir cosas como, no, pero es que no quiero hacer esto porque quiero preservar la alianza. Y yo digo, es que de tanto preservar al final no la vamos a estrenar, la alianza, ¿vale? La alianza está para canjearla, son como puntos que canjeamos, especialmente con estas personas. Entonces yo he hecho alianza contigo precisamente para que cuando ahora me toca decirte las verdades o exponerte a ciertas cosas que no quieres oír, entonces ahora sí pierdo puntos de alianza, los canjeo. Y luego busco otras estrategias para volver a conseguir otros puntos de alianza. Pero hay que canjear las alianzas, hay que canjearlas particularmente con estas personas, ¿vale? Entonces, tenemos que desarrollar habilidades terapéuticas para poder permitirnos castigar, pero hay que saber emitir esos castigos. Ojo, castigar la conducta, que no es lo mismo que demostrar abiertamente a la persona que la consideramos despreciable. Digo esto porque esto pasa. ¿Vale? Que luego somos que esta persona ha abandonado y echamos balones fuera. No, es que tú se te notaba que te cae fatal tu consultante desde el día 1. Entonces, lo siento, pero es que eso no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Vale? Entonces, castigamos conductas, pero precisamente razón de más para trabajar esa alianza. Y luego, ¿qué otra cosa reforzamos? Reforzamos... aquí es muy importante el contraste conductual. Es muy importante, mientras que en el primer caso, en el caso de la izquierda, nuestro reforzamiento puede ser como más generalizado, más masivo, en el caso de la derecha tenemos que discriminar muy bien cuándo reforzamos y cuándo no, entre otras cosas porque la persona está saciada de reforzadores. Entonces, la deprivamos de nuestro reforzamiento y se lo administramos de manera muy contingente con cosas muy específicas. Os propongo tactos ajustados, en el sentido de esa correspondencia entre decir y hacer, porque parte del problema es que decir es mucho menos costoso que hacer, ¿no? Entonces, si esta persona con decir las cosas, decir que va a hacer las cosas, prometer cosas, etcétera, etcétera, ya consigue acceder a los reforzadores sin tener que hacerlas, le sale mucho más barato. Por tanto, una de las primeras cosas que tengo que hacer es aumentar ese ajuste en los tactos entre lo que dice y lo que hace. Y luego refuerzo los operantes con coste, es decir, cuando voy a reforzar me aseguro de que no es una conducta verbal manipulativa, sino que de verdad la persona ha ido y ha llevado a los niños al colegio bien peinados y bien vestidos, ¿vale? No simplemente que me dice que es un buen padre. Entonces, de verdad, operantes con coste y tactos ajustados. Alianza terapéutica, pues en el primer caso es a lo que se habla en todos los manuales, Carl Rogers, etcétera, el apoyo incondicional, a través de nuestras verbalizaciones de reforzamiento social, lo típico que tenemos todos en el repertorio. Problema, como generó la alianza terapéutica, en el otro caso, cuando precisamente ser tan disponibles, tan reforzantes, tan amables, no solo no actúa como reforzador para estas personas, sino que incluso señaliza que están en posición de poder con respecto a nosotras. Claro, tenemos que adaptar nuestro repertorio. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, demostrando nuestra competencia técnica. ¿Por qué viene al psicólogo? Porque entiende que el psicólogo le va a poder ayudar a conseguir unos objetivos, ¿no? Entonces, demostremos esa competencia. Asterisco, demostrar competencia no es justificar mi competencia, porque otra cosa que yo encuentro muchas veces en roleplaying que hacemos y tal es empezar a justificar al consultante, es que yo, porque mi psicología es científica, porque lo dijo Skinner y te lo juro por Skinner. No, cuando hacemos esto y empezamos a explicar y a dar muchas justificaciones, yo sé que sentís mucha sensación de control, pero yo os miro y pienso, qué miedo tiene y qué poca seguridad. Entonces, el que es competente es lo que se dice, el que sabe lo hace y el que no lo enseña. Si lo tienes que explicar es que tan competente no eres. Sé competente, actúa con competencia. Dile, bueno, pues confía en mí porque lo vamos a hacer y es de esta manera. Y es así, y ya está. Y no te voy a andar dando explicaciones. Es así, lo vamos a hacer. Demuestra, exhibe sensación de competencia. Y tenla, por supuesto. Y anticipa reforzadores tangibles. Evalúa muy bien cuáles son los reforzadores de esa persona, porque si está en consulta es por algo. Y a lo mejor es por algo como, pues, para que mi pareja que se ha enterado de que le he engañado, esto es caso real, para que mi pareja que se ha enterado de que le he engañado piense que estoy haciendo algo al respecto y no me deje. Vale, ese es su reforzador. Bueno, pues vamos a ver si podemos usarlo. O vamos a ver si evaluamos y encontramos otros reforzadores distintos. Pues, por ejemplo, mejorar la calidad del ocio con tu pareja. Y vamos a ir rascando y encontrando nuevos reforzadores a los que agarrarnos. ¿Vale? Es muy importante evaluar con estas personas y llevarles a los reforzadores que tienen ellas, que no son los que a lo mejor a nosotros nos parezcan los más adecuados, pero tenemos que utilizar sus reforzadores.
Luego, ¿qué actitud vamos a tener? En un caso, pues vamos a tener una actitud más de sensibilidad, empatía, flexibilidad para adaptarnos pues, a las dificultades que pueda tener esta persona y que no siempre prevemos en un primer momento. En el segundo caso, vamos a tener que tener una actitud de mayor firmeza ante posibles manipulaciones, con lo cual, muy importante que sepamos identificar en primer lugar esas conductas manipulativas que sí nos emiten a nosotros también en terapia. Y a veces, muchas veces, cuando estamos quemados con un caso, no avanzamos, lo pasamos mal, no dormimos por las noches, los llevamos una y otra vez a supervisiones, lo que está pasando verdaderamente no es que el caso sea muy complejo, sino que se nos está manipulando. El consultante es el que controla nuestro reforzador y nos está manipulando, ¿no? Porque claro, se supone que somos nosotros los que le ayudamos a conseguir sus reforzadores a través de la relación terapéutica, pero ¿por qué nos dedicamos nosotros a la terapia psicológica? Pues en gran medida porque ayudar es un reforzador muy potente. Entonces los consultantes manejan uno de nuestros reforzadores principales, que es ayudarles. Parece paradójico, pero es una realidad. Para nosotros es muy potente ese reforzador en muchos casos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso porque nos hace vulnerables a la manipulación. Ese o la propia sensación de competencia que os decía antes, ¿no? El demostrar que yo sé que soy competente porque es que soy conductista, o sea, tener mucha preocupación de parecer un muy buen conductista, esto también nos hace vulnerables a la manipulación. Que yo me he encontrado con gente que te empieza a hacer el lío y tú intentando demostrar que no, es que el conductismo, que sí, que es la... No. ¿Vale? Entonces, cuidado porque es que nos huelen, a veces ciertos perfiles de consultantes huelen cuáles son nuestras inseguridades, nuestros anzuelos y van por ahí y ahí reestructurando. Muchas veces es donde acabamos entrando al trapo, ¿no? Entonces, identificar esas manipulaciones, para lo cual es muy importante conocernos y cuáles son nuestros miedos, nuestros puntos débiles, nuestras inseguridades, ¿vale? Y también cuáles son esas morfologías manipulativas que os había contado antes, ¿no? Y que también se nos hacen y hacemos en consulta. Y lo que hablaba antes del contraste con reforzadores, cuando haya cambios, como decía antes, de tactos ajustados y de operantes con coste. Y no emitir reforzamiento cuando no se dan esas cosas, por mucho que nos vengan con palabrería para demostrarnos que sí, ¿no? Luego, en relación al coste de respuesta, en un caso, nuestro objetivo es hacer accesible ese coste de respuesta, que para esas personas es más difícil de lo que a nosotros, desde nuestra posición normalmente mucho más cómoda, nos parece. Mientras que en el segundo caso, ante esas verbalizaciones de que esto me cuesta mucho, es muy difícil, no sé qué, muchas veces lo que tenemos que hacer es lo contrario, devolver responsabilidad y a través de operaciones motivadoras hacer que incurran en el coste de respuesta, porque es una manipulación que tiene como objetivo que bajemos el umbral para que al final consigan lo mismo sin tener que esforzarse tanto. Entonces, fijaos qué importante es la parte que veíamos antes de identificar, porque es que tenemos que actuar de manera no diferente, sino literalmente antagónica en función de en qué punto estemos de la dinámica de poder, la persona con su entorno o nosotros en relación a la persona. Luego, cuando ya el abandono terapéutico ya se ha ejecutado, pues poco se puede hacer. Bueno, a veces nos desesperamos un poco y hacemos más de lo que deberíamos, pero en general poco se puede hacer. Pero cuando ya se avecina el abandono terapéutico. En uno de los casos, lo que nos toca es tolerar nuestra propia frustración, entender que si a la persona le cuesta mantenerse en este proceso terapéutico, necesitamos tener esperanza, necesitamos nosotros tener esa paciencia y pues imaginarnos el camino, buscar soluciones y no desmoralizarnos, luchar para ayudar a esa persona. Porque es que si a mí me cuesta, a ella ya ni te cuento y a lo mejor ya es que directamente tiro la toalla, porque es que si ni mi terapeuta consigue, mientras que en el otro caso es todo lo contrario. A veces nos empecinamos en no, pero sí, pero tal, probamos otra cosa No, a veces es tan sencillo como devolver responsabilidad y aceptar, vale, pues es que si no vas a hacer estos cambios, si no estás dispuesto a comprometerte con esto, si no me vas a traer las tareas que te he mandado, si no haces el autorregistro, si no te comprometes con esta pauta que ya te he explicado en 4 sesiones, si es que está clarísima y no hay otra vía, entonces no podemos trabajar aquí. Y si hemos hecho, nos han permitido, porque a veces esto pasa en una primera sesión, no puedes hacer nada, pero si nos han permitido hacer un buen trabajo de motivadoras, a lo mejor justo ese es el punto de inflexión para que la persona diga, y se ponga las pilas. Y si no, al menos no habremos sido cómplices de mantener este tipo de dinámica y, por supuesto, de estar sacándole dinero a una persona por una intervención que no está aportando absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues a ver cuándo poner límites y cortar la intervención. Entonces, mientras que en unos casos lo que os estoy diciendo es tenemos que seguir luchando, incluso cuando la persona está desmoralizada y motivarla, en otro caso es que vamos a ser nosotros proactivamente los que cortemos la intervención. O incluso cuando digamos que
tenemos una obligación hacia terceros y tú lo que estás haciendo es dañino para tu familia, para tu pareja, para X. Si no haces estos cambios, yo no puedo continuar siendo cómplice de esto y tengo que cortar. Entonces, cuando te comprometas con otras cosas, hablaremos. Mientras tanto, conmigo no cuentes. Es una obligación deontológica incluso cortar la terapia. Pero no sin antes haber intentado motivar o buscar una vía para que funcione, porque si no hacemos ese esfuerzo de intentar adaptar nuestro repertorio conductual, solo trabajan en terapia las personas desaventajadas con más coste de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Entonces, bueno, no podemos cambiar el mundo en terapia, pero un poquito de esfuerzo sí podemos ponerle. Y todo esto al final pues se plasma en las técnicas de intervención. Evidentemente, la cosa es mucho más compleja, pero yo lo que percibo es que al final, cuando trabajamos con las personas desaventajadas que decía, vamos a poner en mayor medida el foco en lo emocional. Y en el otro caso vamos a poner el foco en la conducta observable. En realidad, las dos cosas van de la mano, están entrelazadas. No es posible trabajar la emoción sin que sean afectadas las respuestas operantes y viceversa, ¿vale? Pero, bueno, eso tiene que ver con todo lo que veíamos anteriormente, pero en la medida en la cual el problema es que la persona no tacta sus experiencias, no actúa conforme a sus emociones y a sus necesidades, tiene un montón de miedos incubados, etcétera, etcétera, pues probablemente vamos a poner más el foco en la exposición, estrategias de regulación emocional, etcétera. Cuando hagamos eso, inevitablemente va a haber cambios observables. La persona va a empezar a emitir otras operantes, se va a atrever a hacer otras cosas distintas, se va a sentir cómoda en hacer otras cosas distintas. Pero vamos a dedicar más tiempo en sesión en estas estrategias. En el otro caso, vamos a poner más el foco en la conducta observable porque lo que queremos es que la persona se comprometa con el coste de respuesta. Y a lo mejor cuando empiece a emitir ese coste de respuesta y exponerse a ciertas situaciones, emergen emociones como la culpa que no estaban presentes, ¿no? O incluso el trabajo emocional va a ir más a nivel emocional, pero no tanto de reducir emociones como de incrementar ciertas emociones incómodas que son necesarias para la socialización, ¿no? En un caso hablamos de entrenamiento en distintas habilidades en su repertorio para que pueda acceder más fácilmente a los reforzadores, mientras que en el otro caso yo pondría más el foco en el moldeamiento del discurso para reducir esa brecha entre el decir y hacer. Y aquí me gustaba mucho una frase que decía Andrea esta mañana, hablando de conducta animal, pero que hablaba de que hay que entrenar más la vista y no solo el oído. Y yo os diría esto como terapeutas de humanos. También entrenemos más la vista, que es lo que hablaba antes de lo tangible, lo material, los recursos reales, y menos el oído, menos tragarnos lo que nos están verbalizando, los cuentos chinos que nos están contando, y más observar la situación que tenemos delante y lo que genuinamente está pasando, ¿vale? Agucemos la vista. Y, vale, hablaba de la evaluación de condiciones materiales, que esto ya lo he explicado, ir al detalle de, venga, cuéntame tu economía familiar cómo es, cuéntame dónde vives, de quién es la vivienda, cuál es tu barrio, qué relación tenéis con la familia, qué amigos tenéis el uno y el otro. Vale, ¿trabajáis en la misma oficina, oficinas distintas? Vamos a ir a lo concreto, ¿no? Y aquí pongo entrenamiento en asertividad, en interrogaciones, en ese sentido de, antes de ponernos a entrenar en asertividad o en habilidades de comunicación, que esto se hace mucho en pareja y tal, ¿de verdad es esto lo que hace falta, estas habilidades de saber decir las cosas bonitas? A ver si estamos entrenando a las personas a manipular de una manera más hábil, ¿no? Vamos a tener mucho cuidado porque yo he visto varios casos en los cuales la terapeuta se lanza rápidamente a entrenar en asertividad porque why not, y de pronto empieza a ejercer unas conductas de maltrato con consecuencias pues duraderas y pervasivas en la vida de la otra persona, no tiene ninguna gracia. Y pues compensamos las atribuciones, ¿no? En un caso eran atribuidores internos, pues vamos a enseñarles a moldear, a buscar otras alternativas, explicaciones alternativas a lo que está pasando, poniendo el foco fuera. Y en el otro caso, pues al revés, están acostumbrados a echar balones fuera, la culpa siempre es de los demás, yo lo hago todo bien, todos son tontos menos yo, y les vamos a enseñar a decir, bueno, y claro, esto es más incómodo como terapeutas, porque es muy cómodo decirle a la gente, no es tu culpa, tú eres maravillosa, dejes el mundo, que es injusto contigo, y no sé qué, y en muchos casos es verdad. Claro, decirle a la persona, a ver, pues un poco de razón,
sí que tiene tu amiga cuando te dice qué tal, porque es que fíjate, eso ya no nos gusta tanto. De nuevo me salgo del guión, pero es que me hace bastante gracia porque como que me iba a salir y decir, es que no somos amigos, somos terapeutas, pero claro, a mí también me sale la reflexión de decir, bueno, es que a lo mejor como amigos, a lo mejor como red social, también nos tenemos que decir más las verdades, ¿no? Que si no parece como que se quedan todas las contingencias en manos de unos terapeutas y luego no tenemos responsabilidad social en el día a día, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, compensamos la balanza también a través de las atribuciones. Entonces, bueno, pues yendo un poco al resumen o a reflexiones ya más genéricas, pues como decía, nuestro objetivo es contrarrestar las dinámicas de poder en consulta, haciendo pues básicamente lo contrario de lo que se le ha ido haciendo a esa persona a lo largo de su historia de aprendizaje o con las contingencias a las que está expuesta en su día a día. Esto a veces va a ser más cómodo y a veces va a ser incómodo. Normalmente va a ser muy incómodo, o bien porque tenemos que confrontar y exponer a cosas que son desagradables decirle a una persona y eso es incómodo, o bien porque, aunque es más cómodo lo que le decimos a la persona, luego no es nada cómodo cuando nos cuenta cuánto nos odia todo su entorno o cómo le ha caído la del pulpo a raíz de la estrategia que le hemos propuesto que haga, ¿no? Luego, entender que es muy importante leer e identificar bien las dinámicas de poder, pero que no es fácil, por todas las características que hemos visto, en particular, primero, porque hay una interseccionalidad entre distintos ejes, y no solamente entre los propios ejes que decíamos de clase, género, todo esto, sino que también interactúa con la habilidad verbal de la persona para manipular y con pues, otra serie de condiciones materiales que, aunque están probabilizadas por esas categorías, no son las únicas que las explican, ¿no? Entonces, ser capaz de complejizar nuestro análisis y meter muchas variables al mismo tiempo para poder leer esta dinámica. Luego, porque son transversales a las distintas relaciones. Y esto me explico porque me parece muy importante. Una misma persona se sitúa en distintos polos de dinámica de poder en distintas relaciones de su vida. Mis padres me han maltratado y ahora yo maltrato a mi pareja. Mi jefe me maltrata y yo maltrato a mi compañero. Entonces, la cosa no es tan sencilla como ponerle una etiqueta a una persona. Las personas se comportan de manera distinta en sus distintas relaciones. Y entonces, a lo mejor, yo a mí mismo consultante le tengo que estar aplicando un repertorio, el de la izquierda, para ciertas relaciones y otro repertorio, el de la derecha, para otras relaciones. ¿Vale? No metamos a las personas en cajas, sino que vamos a ver, pues eso, en las... Incluso... que te he mirado Calea porque me ha recordado una cosa que dijiste el año pasado en tu ponencia, pero el padre maltrata a la madre maltrata al niño. Vale, pues entonces ahí tendremos que manejar con mucho cuidado y con mucha delicadeza los distintos polos de estas relaciones. Pero muy importante hacer este análisis complejo, ¿vale? Y luego el dinamismo. Las cosas cambian a lo largo del tiempo y nuestro análisis cambia a lo largo del tiempo y más en una terapia que se alarga, ¿vale? Entonces, no ya le carguemos al San Benito a esta persona y asumamos que esto va a ser así forever and ever, especialmente cuando de hecho nosotras mismas estamos manipulando la conducta de esa persona para que cambie a lo largo del tiempo. Con lo cual, pues es que es posible que de hecho nuestro trabajo sirva para algo y cambie. Entonces vamos a estar atentos a cómo eso va cambiando, porque además una cosa que pasa muchas veces es que cuando entrenas a una persona que está en un polo, se te va al otro polo antes de quedarse más en el medio, entonces justo nos toca ir ajustando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, interseccionalidad, transversalidad, dinamismo. No hagamos fotos estancas de las personas ni les colgamos etiquetas y ya no las saquemos de ahí, ¿vale? Ni tiremos de prejuicios y de estereotipos que vienen muy bien como probabilidad previa de cosas, no los descartemos, ¿vale? Porque tienen su razón de ser, pero no los asumamos como hechos. Luego, responsabilizar al consultante de las adaptaciones que realiza al poder que se ejerce sobre sí mismo, que básicamente esto es el DSM, esto es la psicopatología, o sea, todo lo que hemos estudiado en la carrera es esto, es poner el foco en cómo la persona se comporta, los síntomas que tiene, las conductas, las compulsiones que tiene, los problemas comunicativos que tiene, ¿no? Cuando ponemos el foco ahí, lo que estamos haciendo es poner el foco en la adaptación que ha tenido la persona a esa dinámica de ejercicio de poder o de maltrato que se ha ejercido sobre ella. Y esto es revictimizante, porque estamos poniendo toda la responsabilidad y haciéndola incluso sentirse mal por su propia reacción, ¿no? Por la reactancia que decíamos ante todo eso, ¿no? Y eso es, bueno, un blaming the victim, culpar a la víctima de sus propias reacciones. Y, claro, ¿qué pasa? Que todo esto, bueno, a mí lo comentaba antes con Andrea y con Esperanza,
que una cosa que me ha gustado es que hay un hilo conductor entre nuestras 3 charlas, que es no hacemos terapia para nuestra comodidad. Nuestro trabajo no tiene que ser cómodo y creo que con esta metáfora del balancín que os he traído aquí queda claro que no es que a veces sea incómodo, sino que es necesariamente incómodo porque remamos a contracorriente si queremos hacerlo político, pero si queremos hacerlo deontológico, si queremos hacerlo conforme a derechos humanos. Por tanto, nuestro trabajo tiene que ser incómodo. ¿Estamos dispuestos a que nuestro trabajo sea incómodo? Es muy difícil cuando lo hacemos desde la soledad de la consulta y nos enfrentamos nosotras mismas, estamos inmersas en dinámicas de poder. Esto mismo además lo comenté en las GAFA del año pasado en la apertura cuando hablaba de que incluso nuestra propia profesión feminizada como psicólogas está en situación de desventaja con respecto a el propio análisis de conducta y la psicología, con respecto a otras profesiones, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil desde el lugar que nosotras ocupamos remar de esta manera contracorriente y ese es uno de los motivos por los que en las GAFA siempre se invita a establecer lazos, por eso nos invita a firmaros en las bolsas, por favor en el cóctel firmaos bolsas los unos de los otros, a establecer redes, a mantener el contacto, a venir a estos encuentros, a hacer sesiones clínicas, supervisiones, porque solo con la ayuda de otros compañeros que tienen esta manera convergente de ver las cosas vamos a poder cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues termino con esta reflexión que me surgió pues, de un encuentro sobre violencia vicaria. Termino como cerramos al inicio de las jornadas. Gemma y yo estuvimos juntas en un encuentro de violencia vicaria en el que una de las ponentes decía no se puede ser feminista sin ser valiente. Y a mí me impactó mucho esa frase y dije, es verdad. Pero claro, esto no aplica solo al feminismo, ¿no? Entonces, no se puede o no se debe, en mi opinión, ser terapeuta sin ser valiente, entendiendo terapeuta como buena terapeuta, claro, como buena praxis, y terapeuta como conductual, entendiendo conductual como sinónimo de contextual. En el momento en el que, como ha hecho Jesús en su charla, saco el foco de lo interno y lo pongo en el contexto, dejamos de ver trastornos y empezamos a ver dinámicas de maltrato, la película cambia mucho. Entonces no podemos ser una buena terapeuta conductual, contextual, si no somos valientes, si no estamos nosotras dispuestas a asumir un coste de respuesta que compense la balanza. Muchas gracias.